Hola Jorge, ya estamos grabando. Pues mira, primero pues, muchas gracias por tu tiempo y por dedicarnos un poco de compartir un poco tu tiempo con nosotros. Y entonces, Ujú. pues antes de cualquier cosa, pues que nos comentes un poco qué haces en el mundo de la Green Tech o de tecnologías verdes y un poco pues tu carrera profesional en este ámbito. Pues mira, Greenco es Green Management Technology. Ponemos tecnología e innovación al servicio de la gestión ambiental y el cálculo de la huella de carbono. ¿Vale? Somos un ecosistema de soluciones para facilitarle a las empresas su, su camino hacia la sostenibilidad y neutralidad en carbono. ¿Vale? Somos una solución, un software as a service para que las empresas de una forma eh, automática y de una forma sencilla puedan gestionar toda su huella ambiental y la huella de carbono de los tres alcances. Con la huella ambiental me refiero a todo lo que son los consumos energéticos, consumos de agua, generación de residuos, consumo de materias primas, etcétera, ¿vale? Y después también que puedan calcular la huella de carbono de los tres alcances, ¿vale? Actualmente, para que te hagas una idea, la Oficina Española de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tiene un registro voluntario para que las empresas que quieran puedan registrar su huella de carbono en el mismo, ¿vale? Nosotros, con nuestra solución, facilitamos a las empresas que puedan registrarse en este registro, ¿vale? Esto a las empresas le da, pues, por un lado, una muy buena imagen, ¿vale? Pero por otro lado también les facilita ser más competitivo en las licitaciones públicas, ¿vale? Porque al final las licitaciones públicas pues cada vez tienen más en cuenta este tipo de criterios, ¿vale? Y esto se refleja en la nueva ley de cambio climático, que es la ley 7/2021, que es la ley de cambio climático y transición energética, que aboga a esto precisamente, ¿no? Que las licitaciones públicas cada vez incluyan más la huella de carbono como criterio de selección de proveedores. Mira, Jorge, una pregunta. Cuando tú hablas de huella de carbono, has mencionado pues, el consumo de energía, el consumo de agua, el consumo de Ujú. residuos o la producción de residuos. Entonces, podemos, si hablamos de energía verde, pues si pensamos que la energía verde es todo lo que está hecho para reducir esta huella de carbono en términos, pues, en estos distintos ámbitos. Entonces, ¿tú cuáles son los distintos hilos que ves o que tu empresa analiza como generadores Ujú. de carbono? Sí, nosotros somos una solución integral, ¿vale? Incluimos todos los aspectos, ¿vale? Y dentro de la energía habría que diferenciar lo que son, a- de una forma sencilla, lo que son por un lado los consumos de combustibles y por otro lado los consumos de electricidad, ¿vale? Cuando tú te refieres a energía verde, normalmente esto viene asociado a los consumos eléctricos, es decir, que tú tengas un proveedor eléctrico que sea 100% renovable, ¿vale? Pero evidentemente las compañías pues también aparte de consumir electricidad pues también consumen combustibles, ¿vale? Aquí ya entramos como pueden ser los consumos de gasolina, de diésel y un largo etcétera, ¿vale? Que esto al final también requiere una serie de inversiones, ¿no? Que quiere decir pues cambiar la flota de vehículos, etcétera. Pero también la huella de carbono incluye otros aspectos ambientales como es el consumo de gases refrigerantes, ¿vale? Estos al final no son consumos energéticos, sino son los consumos de gases refrigerantes, por ejemplo, de los aparatos de aires acondicionados en oficinas, ¿vale? Este tipo de gases tiene un alto poder calorífico y también son parte del cálculo de la huella de carbono de alcance uno de las empresas, ¿vale? Y dentro de este mix, entonces, gases refrigerantes, combustibles, energía, luego también hablaste de desechos, ¿no? De producción de Exacto. basura. Esto por hacerlo de una forma
más simplificada, efectivamente, consumo de combustibles y gases refrigerantes estaría en el alcance 1 de la huella de carbono, ¿vale? En el alcance 2 estaría todo el consumo de energía eléctrica y térmica, ¿vale? Normalmente casi la gran mayoría de las empresas solo tienen consumo de energía eléctrica, ¿vale? Y después, dentro del alcance 3, ¿vale? Que esto ya es voluntario, sobre todo para las pymes, vienen consumo de materias primas, generación de residuos, etcétera, ¿vale? Pero aparte de que las empresas puedan hacer el cálculo de la huella de carbono de alcance 3, si tienen un sistema de gestión ambiental como la ISO 14001, ¿vale? Tienen que llevar el control y la gestión de todos estos aspectos ambientales, aunque no calculen la huella de carbono asociada a esto, ¿vale? O sea, son cosas independientes, evidentemente relacionadas, pero independientes. Es decir, Claro. si tú generas unos residuos, pues tienes que tenerlo en cuenta en tu sistema de gestión ambiental. Otra cosa es que después, si quieres, de una forma voluntaria, y bueno, ya no solo voluntaria, sino también fruto de esos objetivos de mejora continua en los sistemas de gestión ambiental, que también puedas calcular la huella de carbono asociado a todos estos aspectos ambientales. Espera, ok. Entonces, cuando hablas de alcance 1, 2 y 3, esta clasificación está basada sobre el potencial de reducción que tiene cada uno de estos alcances. Es decir, si reduzco mi consumo de gas refrigerante de combustible, es donde el mayor impacto voy a generar en la reducción de mi huella digital. Bueno, no No. tiene que ver. Esto depende del control, sobre todo del control que tienes sobre los mismos. El alcance 1 son emisiones directas, ¿vale? Es decir, tú el consumo de combustibles, tú puedes seleccionar qué tipo de flota de vehículos quieres, ¿vale? Y tú puedes hacer cambios porque al final son pues los activos de tu empresa y tú puedes tener un control directo sobre esto, ¿vale? Las emisiones indirectas incluyen el alcance 2 y el alcance 3, ¿vale? Indirectas en el alcance 2 porque al final tú necesitas consumir energía eléctrica para llevar a cabo una actividad y el único potencial de mejora que tienes es cambiar de proveedor, ¿vale? Es decir, tú puedes elegir un proveedor u otro en función de, pues, de precio, de porcentaje de renovables, servicio o aquello que tú quieras, pero realmente no puedes actuar sobre qué porcentaje de renovables va a tener esa empresa o no, Claro, ¿vale? entiendo. Y después están las emisiones indirectas de alcance 3, que al final tú lo que puedes hacer es pues seleccionar proveedores, pero no tienes ninguna capacidad de control o de cambio, ¿vale? Es decir, Sí, sí, tú puedes si elegir un tienes... proveedor de materia prima u otro, pero no puedes decidir que cambiar, al igual que cambiar una flota de vehículos, sí puedes, porque es tu empresa, pero no puedes hacer lo mismo sobre tus proveedores, ¿no? Claro. Eso es un poco cómo está dividido a día de hoy. Por ejemplo, igualmente, dentro del alcance 3 están los desplazamientos de los empleados al centro de trabajo o los viajes de negocio, ¿vale? Pues tú le puedes sugerir a tus empleados que utilicen el transporte público, pero no les puedes obligar a ello. Por eso son emisiones derivadas de tu actividad, pero sobre las que a lo mejor pues no tienes tanto control o Vale. capacidad de operación. Y en términos de ahora mismo, si tenemos que hablar que cada uno es un sector, ¿no? Si hablamos de gas refrigerante como un sector para reducir esta huella digital, un sector, no, como decía, unas posibilidades de negocios. Sí. ¿Cómo cualificarías, porque me gusta esta organización, ¿no? ¿Cómo cualificarías el potencial en términos de negocio posible para poder reducir la huella digital, la huella de carbono, perdona, por gas refrigerante y también lo que ya se ha hecho, ¿no? Para ver el potencial de crecimiento y luego llegar un poco a esta fase Pues, mira, bueno, mano de obra?
Precisamente este fin de semana hemos participado en un evento del G20, de Innovation League, representando a España, y la empresa o la startup que representaba a Alemania era precisamente unos sistemas de refrigeración 100% dependientes de agua solo. O sea, no utilizaban gases refrigerantes, sino eran exclusivamente de agua. Y hay un potencial de reducción enorme, ¿vale? Entonces, evidentemente, teniendo en cuenta que Europa quiere ser neutra en carbono en 2050 y que para ello hay que dar pasos de gigante de aquí al 2030 para ponernos en esa línea de reducción, yo creo que potencial de negocio hay muchísimo en todas estas áreas, porque al final pues hay un gran desconocimiento, hay una falta de planificación y que todavía parece todavía un poco que se empieza a escuchar mucho sobre estos temas, pero queda muchísimo por hacer. Porque al final Sí, no claro. consiste solo en reducir y en compensar. O sea, en medir y en compensar hay que reducir. Claro, pero veo, por ejemplo, pues combustibles, gasolina diésel, si me pongo al nivel de una empresa, de un homenaje, de una familia, pienso que pues, la gente cada vez es un mercado, para mí, desde fuera, que veo ya más maduro, Sí. aunque bueno, los coches eléctricos representan un por ciento o pocos por ciento de la flota global, pero que el gas refrigerante, porque no tengo ni idea de este. Para mí, todavía, si compras un aire, todavía todos los aires funcionan con gas, gases. ¿no? Sí, Entonces, es para ver un poco este potencial. pues bueno, imagínate todas las nuevas viviendas de nueva creación, pero bueno, también aparatos obsoletos y ya no solamente a nivel residencial, sino a nivel industrial. Imagínate la Sí, cantidad de claro. gases refrigerantes que se emplean en sectores como la distribución alimentaria, Horeca, restauración, farmacia, con todo el tema de distribución de fármacos que tienen que estar en nevera. O sea, hay una cantidad de utilidades industriales bastante amplia, ¿no? Aparte de la residencial, digo. Una pregunta, Jorge, ahí que también todos estos cambios, se habla de todos estos cambios, ¿tú piensas que la base de estos cambios pasa por una parte digital? Es decir, que para pasar de un... Bueno, sí, no sé cómo... ¿Cuáles son las palancas para el cambio? Exacto. Si una de Mira, las palancas es la digitalización de todo. bueno, yo no sé si es la digitalización, yo creo que la digitalización ayuda a la escalabilidad y al seguimiento de todo esto. Evidentemente, la digitalización hace también que los precios sean más asequibles para todos y más accesible para todos. Bueno, no siempre para todos, pero bueno, en general podríamos decir que sí. Pero para mí realmente las tres palancas del cambio son la regulación, la financiación y la formación, ¿vale? Por un lado, la regulación, porque al final, pues, pues así funcionamos, tenemos que cumplir con una normativa y es lo que hace que las empresas o los ciudadanos nos pongamos las pilas para hacer cambios. Es decir, por ejemplo, que lo vemos claramente, la prohibición de la venta de coches diésel a partir de tal año en tales comunidades autónomas o a nivel de país. Esto al final pues provoca que la reducción de este tipo de combustibles pues evidentemente sea progresiva y acabe en cero. Financiación, porque al final la transición hacia una economía más verde hay que financiarla, ya sea a las empresas, y bueno, y esta financiación, pues lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la financiación que llegue para estos temas haga que se cumplan los objetivos de reducción. Es lo que llamamos Green FinTech, ¿vale? Y después, en tercera parte, el tema de la formación, más que formación, pues el raising awareness, que se llaman, que al final los clientes finales
o empresas finales pues están más concienciadas con estos temas, exigen mayor transparencia a sus proveedores para saber que están trabajando en cada esta línea y al final pues hace también que las personas estemos más concienciadas con estos temas y que tenemos la capacidad de decidir a la hora de comprar, pues tengamos en cuenta cada vez más estos criterios. Que es lo que hace exactamente tu empresa, ¿no? Básicamente, calcular la huella de carbono, raising awareness de empresas y también pues con el tema regulatorio, es decir, ya hay muchas licitaciones en las cuales te obligan Así a es. tener una, por lo menos imagino, a tener un score, ¿no? Un rating de tu huella Exacto. y, y Sí, luego unos ya te obligan a tener, ya hay imagino el score es una cosa, pero ¿cómo puedes bajar o subir este score? exacto. Nosotros en nuestras soluciones, en función del tamaño de la empresa, somos una solución que permita a las empresas de una forma muy fácil calcular la huella de carbono y la huella ambiental, elaborar planes de mitigación y reducción, reportar automáticamente a terceras partes y elaborar pues, los reportes necesarios, por ejemplo, para registrarlo en el ministerio. Al final, Y como decías, ¿no? Pues esto cada vez se tiene más en cuenta a la hora de las licitaciones. Ahora mismo en las licitaciones, lo único que te piden es si estás o no estás registrado, ¿vale? No penaliza al que no lo está, pero el que sí lo está, le dan puntos a favor, ¿vale? Lo que vemos, la tendencia es que al final lo que se va a premiar es el que pueda ofrecer servicios y productos con una menor huella de carbono, es decir, que sea un criterio real de selección. No sí, solo, claro, porque registrarse no es nada. claro, no es solo sí o no, sino, oye, no, te voy a ofrecer esto. Entonces, nuestro software lo que permite es hacer esa comparación y ya no solamente hacer la selección a la hora de la selección, sino posteriormente el control y seguimiento de que esa huella de carbono que se ha dicho que se va a generar durante la oferta del servicio es efectivamente es real. Es decir, que esto Claro. va a evolucionar mucho y precisamente la digitalización es una palanca, pero es una Sí, herramienta. Desde mi punto de vista es una herramienta, no es la solución. sí, cuando tú hablabas, sí, entendido, una herramienta es un factor de aceleración, de aceleración y de ayuda a leverage, como Exacto. el uso de esto. Y cuando hablabas de las empresas, de las distintas partes de las empresas que vosotros gestionáis, ¿no? Ujú. O evaluáis, ¿tú cuál parte de las empresas piensas que falta más conocimientos? ¿No? Bueno, en general falta mucho conocimiento, evidentemente, como las empresas grandes ya están más sujetas a nivel legislativo de todos estos temas y vienen trabajándolo, al final, pues, pues trabajan con sistemas, con equipos, ya tienen equipos responsables. Es verdad que probablemente no muy bien dimensionados para toda la regulación y todo el movimiento que viene. ¿Vale? Es decir, a día de hoy el Departamento de Medio Ambiente es un departamento sin muchos recursos. Primero, de personas y segundo, de recursos económicos. ¿Por qué? Porque al final, pues, oye, hasta ahora, hasta la fecha, la empresa necesitaba, pues, tener el cumplimiento normativo de tener el sistema de gestión para poder operar. ¿Qué pasa a día de hoy? Que al final cada vez son más los departamentos dentro de una empresa que le exigen o le piden información al Departamento de Medio Ambiente. Y hablamos aquí de pues auditorías internas, el departamento financiero, el departamento de marketing, el departamento de personas, dirección. Entonces, claro, cada vez son más departamentos que piden y exigen este tipo de información. Entonces, pues hay que al final primero dimensionar los departamentos que, aunque tengan recursos, pues ya están funcionando, pues que sean que estén mejor dimensionados.
Y después esto hace que también tiren de su cadena de proveedores y aquí hablamos de empresas que no tienen ni idea de hacer estas cosas. Lo que Pero, digo, que me piden que sí, les calcule la huella de ozono. no. O Pero sea, una no hay pregunta, conocimiento. ¿de qué tipo de personas se compone un equipo de medio ambiente? ¿Cuáles son los perfiles típicos de este equipo? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, en Greenco, 2 de los 3 fundadores somos licenciados en ciencias ambientales, ¿vale? También es verdad que hay, bueno, hay muchísima gente dedicada a estos temas que vienen de ingenierías, ¿vale? Y de ingenierías de diferentes campos, ya pueden ser ingeniería química, industriales, que sean, pues, en función también de la actividad donde estén o de la empresa donde estén, pues, a lo mejor, pues son a lo mejor, pues sí, ingenieros de diferentes perfiles, pero trabajando en medio ambiente dentro de su sector, ¿no? Al final, pero normalmente ese es el perfil, en general, biológicas también nos encontramos muchos perfiles de tema de biología, pero sobre todo eso, licenciados en rama de ciencias, Sí, vale. muchos de ciencias ambientales, ingenierías. Vale, vale. Entonces es un perfil bastante analítico en el cual, y luego hay un máster o hay algo que, una especialización o un bootcamp o algo así de Hay ambientales. cosas, hay cosas, sinceramente, acabé hace casi 20 años la carrera. Sí que es verdad que cada vez hay más másteres relacionados con estos temas. Eh, mm, Tampoco creo que demasiados, sinceramente. Para Si tú todo, mañana tienes que poner a para, alguien en tu equipo, ¿cómo, quién buscas? mira, por ejemplo, a día de hoy, o sea, y por poner un ejemplo claro de una escuela donde nosotros, o sea, que estamos hablando con diferentes escuelas, públicos y privadas para incorporar perfiles a nuestra empresa, pero por ejemplo, una empresa o una escuela de la que tiramos mucho para buscar perfiles es la Escuela de Organización Industrial, la EOI. ¿Vale? Al final ellos tienen muchos programas relacionados con medio ambiente. De hecho, tienen, por ejemplo, un Executive MBA en Green and Tech, ¿vale? O sea, y de hecho me han llegado de aquí unos cuantos perfiles bastante interesantes, ¿no? Porque además son programas también que algunos de ellos son también en inglés, si no recuerdo mal, ¿vale? Por ejemplo, tiene un International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility, ¿no? Sí. Al final son másters que, no, que por los perfiles de los alumnos que me han llegado deben ser bastante potentes. Y una pregunta, ¿son alumnos que son gente que empiezan esta carrera o que ya tienen una experiencia profesional distinta y que deciden reorientarse hasta pues CSR o, bueno, CSR la parte más Hay ambiental un de poco, yo CSR? diría que hay un poco de todo, ¿eh? O sea, al final también es verdad que los jóvenes preocupados por estos temas, que se quieren dedicar a estos temas, pues al final hacen este tipo de másters. A mí, de hecho, es un perfil que me gusta mucho. Es decir, una persona que se haya formado en como si, como si es finanzas y después hace un máster de este tipo. Porque al final, para mí, los perfiles con una doble formación de medio ambiente y algo más, vamos, me parecen muy potentes, porque al final nosotros ponemos servicios de medio ambiente, pero a empresas de cualquier sector, con lo cual me resulta de interés. Claro, muy interesante. En términos de tú ahora, cuál es la, bueno, pienso que has respondido parcialmente a esto, pero ¿cuál es el mayor problema que ves ahora mismo en tu ámbito, en el ámbito de Greenco?
a la, sí, hablará de reducir la huella. La huella de carbono, Ahora te voy a decir la huella de ozono, la huella de carbono. la huella de carbono, pero nuestra o de nuestros clientes, No, pues ha tenido un, o a qué reto, impacto. pero retos de gestión, de desarrollo, de personal. Pues esto es mi pregunta, ¿dónde lo ves? Pues tenemos un montón de retos. Y O también, sea, bueno, clasifícamelo si puedes, ¿no? Entonces, dices, pues mira, la primera cosa que veo, la más importante es esta. hombre, al final ten en cuenta que nosotros somos una startup actualmente de 5 personas que no ha hecho ninguna ronda de inversión, es decir, no tenemos inversores externos. Y entonces, pues al final, crear tu empresa desde cero con recursos propios es complicado. Punto. Ese es el reto. O sea, Sí, no hay más reto que ese. O sí, sí, sea, al sí, sí. final es complicado. Y acceder a cualquier tipo de financiación de como préstamos y demás pasa por avales y garantías, excepto si te vas a una entidad como ENISA que, que no te pide garantías, ¿no? Ese es el reto de cualquier empresa, ya sea del sector. Lo Sí. bueno de de nuestra actividad, que cada vez hay más interés, cada vez son más las empresas que apuestan por este tipo de soluciones y incorporan la sostenibilidad en su estrategia. Y bueno, ahora es cuestión de que el mercado vaya madurando poco a poco y vaya madurando el sector. Sí, pues ahí está más mi pregunta, que era más a nivel del sector, cuando te preguntaba los principales retos que ves en el sector. Se Bueno, escucha, se escucha mucho, se escucha mucho, eh, pero no se va tan rápido, no se hace tanto como se escucha. Es decir, el sector va más lento de lo que parece. Lo que pasa es que, bueno, pues al final grandes empresas hacen grandes compromisos a largo plazo sobre estos temas y claro, parece que va a ocurrir todo de hoy a mañana y no es así. Es decir, que una empresa como del sector automovilístico diga que va a que toda su cadena de proveedores va a ser huella de carbono neutra, pues imagínate la cantidad de miles de proveedores que pueden tener una empresa del sector de la automoción. Claro, estos compromisos son a 2035, 2040. Entonces, son planes a largo plazo, bueno, medio plazo diría, que van a tener sus consecuencias. Entonces, hay grandes compromisos de que esto camine, pero bueno, pero evidentemente ahí, yo... como tú dices que la parte legislativa es súper importante, porque ya, desde un punto de vista exterior parece que ya se ha legislado un montón sobre el tema. Si tú me dices que pues al final es mucho ruido pero pocos hechos, es Bueno, preocupante. claro, otro tema ya no solamente que haya mucha legislación, es que se cumpla. Y hasta que Bueno, n- no, hasta no, que no. hasta que no no, porque bueno, al final arrastramos los pies, al final si si no hay penalizaciones por estos temas, pues al final, hasta que no los haya, pues la gente arrastra los pies. Seamos Pero, sinceros. pero bueno, en Europa hay una bolsa de compra de CO2, ¿no? Para los grandes emisores de CO2 y Sí, se ha sí, pero bueno, avanzado esto bastante en esto, ¿no? sí, sí, pero bueno, estos son para empresas que están dentro del mercado de obligatorio Cemento, de entonces, exacto, eso digamos que va, entre comillas, va un poco en paralelo. Pero al final hay dos, digamos, variables también que hagan que esto se mueva, que es el cumplimiento normativo y la sensibilidad de las empresas a los temas ambientales. En función de esas dos variables, las empresas toman estrategias corporativas en cuanto a la sostenibilidad y hay algunas que deciden estar en el frente de línea de estos temas y que la sostenibilidad sea en su ADN
y la creación de la empresa está alrededor de estos temas y cada vez existen más este tipo de empresas y después hay empresas que dicen, mira, a mí el medio ambiente no me va a traer grandes beneficios, yo con cumplir la ley, pues voy dando los pasitos que tenga que dar, pero entonces Sí, básicamente es muy early stage, ¿no? La ventaja competitiva que te lleva a reducir tu huella de carbono, igual todavía no compensa la inversión que tienes que hacer para reducirla. claro, aquí hay, pero bueno, cada vez vemos más empresas que están muy comprometidas y bueno, que nacen ya con que sus materias primas son residuos y entonces pues hablan de economía circular y que bueno, pues darles una segunda utilidad a este tipo de residuos, etcétera, pues bueno, al final eso es que haya empresas como esta significa que las cosas están avanzando, ¿no? Claro, ¿vuestro tipo de clientes a vosotros es más bien startups, scale-up, empresas industriales consolidadas, o es un poco todo, o cuál es, o tenéis un nicho de... No, nosotros realmente somos agnósticos en cuanto a sector y realmente también en cuanto a tamaño. Es decir, tenemos empresas de servicios, pymes de 10, 15 empleados que les gusta hacer esto y comunicar esto y que involucrar a sus empleados. Y después tenemos empresas con miles de clientes en más de 15 países y con facturaciones por encima de los 500 millones de euros. Es decir, tenemos entre ellos, por ponerte algún ejemplo, trabajamos con clientes también como Siemens, como Google for Startups, colaboramos también con empresas como AXA Insurance. Y bueno, al final lo que hemos conseguido es hacer desarrollar soluciones flexibles y escalables según las necesidades de las empresas. Una pregunta, tú ahora, si tendrías que ponerte en mis zapatos y decirle a la Comunidad de Madrid, darle una pista orientativa, de decir, pues mira, yo pienso que esto es lo que tendría que hacer en términos de formación, ¿qué dirías? Pues mira, lo primero que haría es realmente incluir, o sea, al final pasa un poco, me imagino, y más, probablemente tenga mayor desconocimiento de la administración que de las entidades financieras con las que llevo conversando durante mucho tiempo, pero al final lo que veo en las entidades financieras, ¿quién sabe de medio ambiente en las entidades financieras? Nadie. Y en cambio están trabajando para escalar el mundo de las finanzas climáticas, es decir, préstamos verdes, etcétera. ¿Quién sabe de sostenibilidad en la administración pública? Pues el Departamento de Medio Ambiente y poco más. ¿Qué pasa? Que al final los departamentos de finanzas de la administración pública, de hecho la Comunidad de Madrid se ha emitido, si no me equivoco, y disculpa, ahora no sé si ha sido la comunidad o el ayuntamiento, pero bueno, igualmente se ha emitido un bono verde bastante importante al respecto. Pero es que esto de la sostenibilidad y el medio ambiente va a implicar a muchos otros departamentos, entre ellos el de compras. Entonces, yo creo que tienen que hacer una formación primero interna, también para que dentro de la administración pues se sepa de qué se está hablando, de qué se quiere hacer, que se comenta una estrategia para tener en cuenta todos estos criterios de huella de carbono y de huella ambiental como criterios reales a la hora de seleccionar proveedores, ¿vale? Y imagínate en todas las empresas todavía todo el conocimiento que falta a nivel de
de pymes. Grandes empresas, como digo, tienen recursos, tienen ya equipos trabajando en estos temas desde hace tiempo, ¿vale? Con lo cual, yo creo que a lo mejor no hace falta tanto, pero sin duda alguna, si queremos luchar porque las empresas que existen a día de hoy sigan siendo competitivas y sigan existiendo, creo que tiene que haber una formación de arriba abajo, no solamente de técnicos de medio ambiente, sino de dirección. Que lo que no puede ser es que me pidan la huella del ozono. Lo siento, pero es que es un Podríamos, ejemplo muy representativo del conocimiento que hay. claro, podríamos decir también que lo que sería interesante es hacer un módulo bastante amplio de de introducción al Green Tech, en el cual pues, se toca un poco generalista como módulo de entrada, que sea pues, para directivos, que sea para gente que sale de la universidad. Verías esto como interesante para, si contratas a una persona, decir, pues mira, mi financiero por lo menos ha hecho un módulo de Green Tech o Sí, de reducción de huella digital. bueno, no sé si tendría, o sea, sinceramente no sé por qué yo le llamaría un módulo de Green, no tiene por qué ¿Vale? ser Tech, No, ¿vale? vale, El entendido. Tech lo aplicaría a dos cosas, como herramienta, como puede ser en nuestro caso, de gestión y seguimiento, ¿vale? O sea, sí, medición, planes de reducción y seguimiento, pero y después el tech lo aplicaría ya de una forma sectorial. Es decir, no es lo mismo que estés en el sector de los residuos, trabajando en el sector de los residuos, el agua, industrial, servicios, y ya en función del sector en el que estés, pues buscaría unas tecnologías u otras, ¿vale? Porque Ok, evidentemente no todos una empresa de servicios que está, pues a lo mejor que le ofrezca Green Tech sobre temas de agua, pues a lo mejor no tiene tanta relevancia, ¿no? ok. Que también la tiene, ¿no? Porque al final hay que sensibilizar, pero yo creo que hay que hacer un módulo de sensibilización general sobre, oye, ¿qué es esto del cambio climático? ¿Qué es esto de la huella de carbono? ¿Cuáles son los compromisos de la Unión Europea a largo plazo sobre estos temas? ¿Qué implicaciones legales tiene en mi empresa? ¿Qué puedo hacer para seguir siendo competitivo? ¿Vale? Y después ya en función de los sectores de actividad, pues ya sí que buscaría. Claro, con una introducción, por ejemplo, a un cálculo básico, de decir, bueno, cuáles son los principales partes de mi organización que incrementan mi huella de Claro, carbono, luego cómo reducirles, cuáles son. Imagino que aquí se puede hacer un 80-20, ¿no? Con 20% de la información puedes reducir ya el 80 o una gran efectivamente, parte es así. de tus emisiones, ¿no? Así es. Así es. Perfecto. En la mayoría de los casos es así. Vale. Jorge, yo pues te he preguntado todo lo que tenía en mi Muy bien. lista. No sé si hay algo que no he preguntado que quieres añadir a esta pequeña entrevista. No, nada, hoy me alegro que se estén mirando estas cosas desde la Comunidad de Madrid. Ujú, Son muy importantes y sobre todo que al final estamos hablando de que es una legislación cada vez más restrictiva desde Europa a nivel estatal y a nivel de comunidad, incluso algunas veces local, y que al ujú. final formar a la gente es una de las palancas necesarias para llegar y cumplir todos estos objetivos y que es muy, 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 muy necesaria hacerlo para seguir que las empresas, insisto, que sigan siendo competitivas y sigan insistiendo, porque al final tienen que evolucionar, transformarse hacia unos modelos de actividad más sostenibles para que, bueno, pues puedan seguir vendiendo a sus clientes, ya sean grandes corporaciones, ya sea la administración pública o sean clientes finales más concienciados con estos temas. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muy bien.
Dejo de... ¡Pum! Stop recording.